Buen día, espero se encuentren bien. Los saluda de nuevo el profesor Luis Hernández y estoy generando material para su educación a distancia. Agradeceré mucho que puedas suscribirte a mi canal para saber cómo está creciendo este proyecto. El día de hoy te voy a platicar de un tema que viene siendo los modelos atómicos, pero de una forma resumida. Anteriormente hice un video muy completo con varios datos históricos muy importantes, pero ahorita me basaré en lo que viene siendo la historia moderna de los modelos atómicos, desde Dalton hasta el modelo actual. Y hay muchísimas personas que participaron en la construcción de diferentes modelos, pero vamos basándonos ahorita solamente en aquellos que son más representativos. Teniendo en primer lugar, por supuesto, a John Dalton. Después estaremos hablando de una forma sencilla de Joseph Thomson. Después tendré a Ernest Rutherford y sus teorías. Y terminamos esta primera sección con Niels Bohr. Vamos a ver paso a paso, de una forma breve y sencilla. Una de las primeras figuras que menciono es John Dalton, y esta persona muy importante fue la que dio origen o pie a lo que sería la teoría atómica como tal de una manera bien estructurada, y comenzó tal cual con sus postulados. Primero, la materia está constituida en su totalidad a partir de átomos, que son unidades de materia indivisibles que no se pueden ni generar ni destruir. Después, los átomos de un elemento concreto tienen en todos los casos el mismo tamaño, peso y cualidades, siendo todos ellos iguales entre sí. Las características de los átomos de diferentes elementos pues siempre serán diferentes y poseen sus propias características. Si bien pueden combinarse con otras sustancias para formar diferentes compuestos, los átomos en sí permanecen inalterables, no pueden ser ni divididos ni destruidos. Los compuestos se forman gracias a la combinación de los átomos de dos o más elementos diferentes. La combinación de diferentes tipos de átomos se lleva a cabo por medio de relaciones simples. La combinación entre dos elementos concretos puede dar lugar a compuestos diferentes en función de qué tanto tiene de uno o del otro. En las reacciones químicas es posible crear, disociar o transformar moléculas, siendo estas una reorganización de los átomos que componen cada compuesto. Un mismo compuesto es producido siempre por una misma proporción y combinación de específicos átomos. Y sí, estos son los nueve postulados de Dalton. Pero vamos a verlo de una forma resumida. Dalton, en 1803, publicó sus postulados y sus teorías. Y dijo claramente, todo está hecho por átomos. En resumen, cada uno es único. Son indestructibles, son indivisibles y son invisibles. Son los compuestos la unión de dos o más átomos de diferentes elementos y están en proporciones fijas y son por uniones sencillas. Y todo esto lo resumió en este dibujo, el cual es su primer modelo atómico, una bolita, así de simple. El primer modelo atómico es una simple y sencilla bolita. Pero claro, tuvo muchos aportes, como lo que fue también en su momento definir concretamente el concepto de elemento y el concepto de compuesto. Los definió de una forma perfecta que sigue hasta la fecha. Y, asimismo, elaboró una nomenclatura. La palabra nomenclatura, ¿qué significa? Esas reglas o fórmulas que son utilizadas para nombrar a todos los elementos y los compuestos químicos. Y Dalton hizo una muy bien estructurada. En el caso del concepto elemento, o elementos en plural, pues bueno, él dice que no se pueden descomponer en otras sustancias más simples por ningún método químico. Ahí tenemos algunos elementos con sus propias características, sus propias, llamémosle, cualidades, y son únicos entre ellos. Pero en el caso de los compuestos, aquí sí estamos hablando de que pueden separarse en formas más sencillas. ¿Por qué? Porque es la unión de dos o más elementos, del mismo o de diferentes elementos. Y también se forman por la combinación química, la unión química de dichos elementos.
Asimismo, las propiedades son diferentes de esos compuestos, son diferentes a la de los elementos que lo componen. Ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno son gases, pero júntalos en una proporción adecuada de H2O y tienes un estado líquido que sería el agua a temperatura ambiente. Es un ejemplo. El oxígeno por separado, el hidrógeno por separado son diferentes a lo que sería el agua, que es un compuesto o una molécula que sería lo mismo. Y podemos tener moléculas o compuestos del mismo a lo mejor elemento o a lo mejor de diferentes. Puede haber algunos más grandes, otros más pequeños en base a sus órbitas, ya lo veremos más adelante, y pueden unirse de diferentes maneras y en diferentes proporciones, teniendo a lo mejor duplas o de 2, tríos o de 3, de 4 o incluso tener todo lo que sería, como dicen por ahí, una molécula compleja. Es el turno de hablar de Thomson, quien en 1904 hizo un modelo atómico ya no de una sola bolita, de un pudín de pasas. Y no es el de la fotografía. Un pudín de pasas, como él le llamó, se refería a esto. Tenemos simple y sencillamente un modelo atómico, el siguiente, al de Dalton, donde él decía que las cargas positivas estaban al centro y que las cargas negativas se encontraban al exterior. Y entonces este modelo atómico de Thomson fue muy famoso y conocido como el pudín de pasas. Estamos hablando que él definió la palabra catión, aquel que pierde electrones, y definió la palabra anión, aquel que gana electrones. Lo veremos poco a poquito. Para los experimentos de Rutherford, no cuadraban algunas cantidades, no cuadraban algunas informaciones que obtenía, y él dijo, no es posible que solamente haya cargas positivas y cargas negativas. Vamos a pensar de una forma diferente. En el núcleo hay más cargas, hay más partículas, pero ¿cuáles cargas? ¿A qué se refería? Entonces, él con este modelo atómico, con este modelo nuclear, donde por fin el núcleo tuvo una relevancia, pues él definió a los neutrones. Esas partículas que son parte del centro y del núcleo del átomo que permiten balancear muchas ecuaciones. Y entonces los neutrones que tienen carga neutra están al centro junto a los protones y ambos forman lo que sería el núcleo, teniendo los electrones alrededor de este núcleo. Pasando apenas 2 años, tenemos a Niels Bohr, quien en 1913 publicó lo siguiente sobre el átomo. Primero él dijo, basándose en el trabajo de Rutherford, él dijo, es como un pequeño sistema solar de miniatura. Al centro el núcleo, alrededor los orbitales donde están los electrones. Y él decía que hay diferentes niveles de energía de orbitales por donde van a estar los electrones. Veámoslo bien. Este es el modelo atómico de Bohr. Al centro el núcleo, protones y neutrones. Alrededor los electrones girando. Pero aquí hay un detalle interesante en el caso del modelo de él. Él afirmaba que diferentes orbitales tienen diferentes niveles de energía. Y él decía que los más cercanos al núcleo tenían menor cantidad de energía. Por ejemplo, aquí en el dibujito vemos que solamente hay 2 bolitas azules. Cada bolita es un electrón. Entonces, al centro, él decía, o los más cercanos al centro, son los orbitales con menor energía. Y conforme te ibas alejando del núcleo, los orbitales adquirían mayor energía. Podían tener mayor cantidad de electrones. Es en general el sistema planetario de Bohr. Y a partir de aquí, todo empezó a cambiar un poquito más con la cuestión de los niveles de energía. Hemos dado muchos saltos de una simple bolita a tener muchas bolitas rodeadas de otras bolitas. Y es entonces que tuvimos a otros científicos que cambiaron la concepción de muchas cosas sobre el átomo, teniendo a Sommerfeld, teniendo también a Peter Seaman, también asimismo a Broglie, a Schrödinger, por supuesto no puede fallar, y tenemos a Heisenberg. Vamos a verlos poquito a poquito. Claro, hay muchísimos más partícipes de esta historia, pero vamos a resumir los más importantes. Tenemos a Sommerfeld y Seaman,
quienes en 1916 dijeron, las órbitas circulares están bien, pero también hay órbitas elípticas y su modelo atómico es, como en su momento lo hemos visto, en algunas películas, caricaturas como Jimmy Neutron y otros más. Y este modelo atómico es uno que identificamos plenamente, mas no quiere decir que sea correcto, pero ya Sommerfeld y Zeeman agregaron que no solamente son órbitas como en un sistema planetario, también hay órbitas elípticas. Pasando después a 1924 con Broglie, tenemos que él decía, hay dualidad de los electrones. ¿Qué significa? Un electrón por sí mismo puede estar ahí en su propia órbita, pero no la sigue de una manera, llamémosle lineal o digamos correctamente, circular o elípticamente. Este electrón tiene la propiedad de poder también ser una partícula y una onda. O sea, es una partícula porque forma parte del átomo, por decirlo de una forma burda, pero también es una onda porque está ondulando y esa energía la va irradiando. Entonces, Broglie fue de los primeros que dijo que hay una dualidad de los electrones. Pueden ser partículas, al mismo tiempo pueden ser ondas. Y es el primer paso de la física o química cuántica. Siguiendo esos experimentos de Broglie, tenemos que Heisenberg y Schrödinger en 1926 publicaron su modelo atómico y tiene gran parte de los anteriores científicos que estaba mencionando. Está lo que es el átomo, con el núcleo al centro, con electrones en alguna parte por ahí, y aquí consideraron ellos muy importante lo que es esa onda electrónica, o sea, la dualidad de los electrones. Si tú ves el dibujito, el electrón, por supuesto, puede ir a lo mejor siguiendo una órbita o bajo un sentido, pero aquí el detalle es de que ellos dijeron el principio de incertidumbre. ¿Cuál es? Que ese electrón puede girar para todas partes, puede moverse de manera curiosa, de manera saltante, errática. No sé cuál sea el término que pueda describir de una forma sencilla, porque al final de cuentas, este principio de incertidumbre está dando a entender que como el electrón puede ser una onda y puede ser una partícula al mismo tiempo, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo, que en otro lugar puede estar o puede no estar, que simplemente tenemos aquí principio de incertidumbre como una forma general y muy burda, muy simple, de que el electrón está por ahí en algún lugar, pero no vas a poder saber exactamente dónde está. Y es entonces que Heisenberg y Schrödinger dijeron que las nubes electrónicas es un espacio donde tendrás una posibilidad de encontrar a un electrón. Y eso es, de una forma muy resumida, el principio de incertidumbre. Hasta ahorita hemos pasado desde una simple bolita con John Dalton hasta lo que viene siendo una nube electrónica. En su momento vimos claramente lo que son esos diferentes modelos atómicos, pero fíjate las fechas. Desde 1803 hasta 1904, 100 años prácticamente, y nadie se había atrevido a decir algo más que una bolita. Después de 1904, ya hubo personas hasta 1911, o sea, estamos hablando apenas 7 años, Rutherford ya hizo observaciones. No solo es una bolita con bolitas, hay órbitas. Y después de 1911 al 13, solo 2 años pasaron. Y Born, basándose en los trabajos de Rutherford, ya pudo ahora sí tener lo que son diferentes niveles de energía. Y Schrödinger, a fin de cuentas, dijo que esos niveles de energía pues suenan bien, pero son de una manera muy compleja porque el electrón tiene una forma de moverse muy, llamémosle, cambiante, puesto que hay muchísimas fuerzas electromagnéticas, electrostáticas, etcétera, que van a estar alterando ese movimiento. Y entonces hablamos de una nube electrónica. ¿Por ahí en algún lugar tienes un electrón? Sí, pero no sabrás fácilmente en dónde. Bueno, a resumidas cuentas, ahorita la ciencia sencilla para educación básica, tenemos que simplemente considerar todo lo anterior, pero aquí especifica algo del orbital. El orbital simplemente es una región alrededor del núcleo donde
puedes posiblemente encontrar un electrón. Las probabilidades son elevadas y se manejan diferentes niveles de energía, se manejan diferentes orbitales, pero es un tema que poco a poco iré explicando en otros videos. Por el momento sería todo y agradeceré muchísimo que te suscribas al canal para poder seguir con este proyecto y si te gustó, házmelo saber con tu like. Espero te sirva para tu educación a distancia y nos vemos en el siguiente video. Espero te sirva en tu educación a distancia y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.